El hombre se sentó en el borde de la cama cuando la casa aún estaba en silencio. La luz del amanecer apenas se insinuaba entre las cortinas y el reloj marcaba una hora que ya conocía bien. Siempre despertaba antes que los demás, no por prisa, sino por costumbre. Su vida había sido así durante muchos años, ordenada, puntual, correcta. Juntó las manos como lo hacía cada mañana. No era un gesto nuevo ni forzado. Había aprendido a orar desde joven y jamás había dejado de hacerlo. Sin embargo, aquella mañana, como tantas otras últimamente, no encontró palabras. No había pecado que confesar con urgencia, ni petición concreta que presentar. Todo estaba, en apariencia, en su lugar. Y aún así, dentro de él había un peso que no sabía nombrar. Respiró hondo. El silencio no era externo, sino interior. Un silencio espeso, persistente, que se había ido instalando con los años. Había cumplido con sus responsabilidades, había sido fiel en lo que se le había encomendado, había evitado caminos torcidos. Nadie podría señalarle una falta evidente. Pero su corazón se sentía distante, como si caminara junto a Dios sin alcanzarlo nunca. Se levantó despacio y caminó hacia la ventana. Observó la calle aún vacía, los árboles quietos, el mundo comenzando un nuevo día. Pensó en cuántas mañanas habían sido iguales. Orar, trabajar, regresar, descansar. Una vida sin escándalos, sin rupturas visibles. Y, sin embargo, una vida en la que algo esencial parecía haberse apagado sin hacer ruido. Intentó recordar cuando había sentido por última vez un consuelo verdadero al orar. No una respuesta clara, sino esa paz que alguna vez lo había acompañado. Buscó en su memoria y solo halló fragmentos lejanos, como recuerdos gastados por el tiempo. No dudaba de Dios. No había dejado de creer. Pero se preguntaba, en lo profundo, si Dios aún no miraba con cercanía. Ese pensamiento le produjo vergüenza. ¿Cómo podía sentirse así después de tantos años de fe? Bajó la mirada, como si alguien pudiera verlo. Se reprochó en silencio su sequedad, su falta de fervor. Y aún en ese reproche, no encontró alivio. Volvió a sentarse. Las manos seguían juntas, pero el corazón estaba cansado. No cansado de hacer el bien, sino cansado de no sentir vida en ello. Y allí, en ese amanecer tranquilo, comprendió que su mayor lucha no era exterior. Era esa distancia silenciosa que había aprendido a aceptar, creyendo que era normal, creyendo que así debía ser la fe con el paso del tiempo. Pero algo dentro de él sabía que no siempre había sido así. El día avanzó como tantos otros. El hombre cumplió con sus tareas sin demora ni queja. Saludó a quienes encontraba, respondió con amabilidad, hizo lo que debía hacerse. Sus manos estaban ocupadas y su mente sabía exactamente cuál era el siguiente paso. Desde fuera, su vida parecía firme, estable, incluso ejemplar. Había aprendido a no llamar la atención. A servir sin hacerse notar. A permanecer constante aun cuando nadie mirara. Durante años había entendido la fe como eso, perseverar, mantenerse en el camino, no apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y lo había logrado. No había abandonado, no había retrocedido. Sin embargo, mientras avanzaba en su rutina, una pregunta regresaba una y otra vez, silenciosa, persistente, ¿por qué el corazón no acompañaba al paso? En los momentos de descanso, cuando el ruido disminuía, la sensación volvía con más fuerza. No era tristeza abierta, ni desesperación. Era una falta de gozo que no sabía explicar. Leía las escrituras con respeto, pero sin asombro. Escuchaba palabras conocidas, pero no encontraba en ellas consuelo nuevo. Todo le resultaba correcto, verdadero. Y distante. Recordó conversaciones pasadas, tiempos en los que la fe era sencilla, casi espontánea. Cuando orar no era un deber, sino un refugio. Ahora, aunque seguía creyendo, sentía que algo se había endurecido lentamente dentro de él, como tierra que ya no recibe el agua con facilidad. Por momentos pensaba que tal vez era el precio de la madurez o de los años. Que así era la vida espiritual después de tanto andar.
Se decía a sí mismo que no debía esperar emociones, que la fidelidad no se mide por lo que se siente. Y aún así, en lo profundo, anhelaba una cercanía que no sabía cómo recuperar. Al caer la tarde, regresó a casa con el mismo orden con el que había salido. Encendió una lámpara, se sentó, guardó silencio. No había grandes conflictos que resolver, ni decisiones urgentes que tomar. Y esa ausencia de crisis, lejos de traerle paz, hacía más evidente el vacío. Se dio cuenta de que había aprendido a vivir sin esperar nada. A caminar sin preguntar. A sostener la fe solo por costumbre. Y esa certeza le pesó más que cualquier dificultad externa. Porque entendió que no estaba luchando contra el pecado visible, sino contra una sequedad interior que había aceptado como normal. Esa noche, antes de dormir, volvió a juntar las manos. No pidió nada. No prometió nada. Solo permaneció allí, con el corazón expuesto, sintiendo que necesitaba algo más. Aunque aún no sabía qué. Aquella noche, el sueño no llegó con facilidad. El hombre permaneció despierto, escuchando el silencio de la casa. No había pensamientos desordenados, ni imágenes inquietas. Solo una inquietud suave, constante, como un llamado que no se oía con los oídos. Cerró los ojos y respiró con lentitud, dejando que el cansancio del día se asentara. En ese recogimiento, sintió una presencia. No fue repentina ni imponente. Fue cercana, serena, como alguien que entra sin hacer ruido porque siempre ha tenido derecho a estar allí. Abrió los ojos, y aunque la habitación no había cambiado, supo que no estaba solo. Jesús estaba allí. No con severidad, ni con reproche. Su mirada era firme y compasiva a la vez. El hombre quiso hablar, explicar su vida ordenada, su constancia, su fidelidad. Pero las palabras no salieron. No fueron necesarias. Jesús se sentó frente a él, a la distancia justa, como quien conoce el ritmo del corazón humano. Has caminado mucho, dijo Jesús. Has cuidado el camino, pero has olvidado descansar. El hombre bajó la mirada. Sintió que algo se abría dentro de él, como una herida antigua que nunca había sangrado del todo. Jesús continuó hablando con voz tranquila, sin prisa, como quien no teme al silencio. Has hecho lo correcto durante años, añadió. Pero tu corazón ha aprendido a sostenerse solo. Aquellas palabras no fueron una acusación. Fueron una revelación. El hombre sintió el peso de su esfuerzo, no como carga externa, sino como cansancio del alma. Comprendió que había vivido cumpliendo, perseverando, resistiendo, pero sin permitirse ser sostenido. Entonces, el narrador recordó una palabra de la Escritura que resonó en ese instante con vida propia. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Jesús guardó silencio después de eso. No explicó la palabra. No la adornó. Dejó que descendiera lentamente al corazón del hombre, como lluvia sobre tierra reseca. El hombre sintió un nudo en la garganta. No lloró. No habló. Solo comprendió que su lucha no había sido por falta de fe, sino por no haberse permitido quebrantarse. Y allí, frente a Jesús, por primera vez en mucho tiempo, dejó de sostenerse. Después de aquel encuentro, el hombre no se levantó de inmediato. Permaneció allí, sentado, como si el cuerpo necesitara tiempo para aceptar lo que el alma había reconocido. Jesús ya no hablaba, pero su presencia seguía siendo clara, firme, cercana. No había prisa por concluir nada. Aquella noche no era para avanzar, sino para descender. Y el descenso comenzó. No fue una caída visible ni ruidosa. No hubo confesiones dramáticas ni palabras pronunciadas en voz alta. Fue un quebranto lento, profundo, que se fue extendiendo desde el pensamiento hasta el centro del corazón. El hombre empezó a ver su vida con una claridad que nunca antes había permitido. No vio grandes errores, sino algo más sutil y doloroso, vio cuánto había confiado en su propia constancia.
Recordó los años de disciplina, las decisiones correctas, los días en que siguió adelante aún sin sentir nada. Y por primera vez, no los miró con orgullo silencioso, sino con cansancio. Comprendió que había aprendido a vivir de pie cuando, en realidad, necesitaba caer de rodillas. No ante los hombres, sino delante de Dios. Sintió vergüenza. No por haber fallado, sino por haber endurecido el corazón creyendo que eso era madurez espiritual. Había confundido fidelidad con autosuficiencia. Había aprendido a obedecer sin llorar, a servir sin pedir, a perseverar sin descansar. Y ahora entendía que esa fortaleza aparente lo había alejado de la humildad. El peso de esa verdad lo llevó a inclinarse hacia adelante. Apoyó los codos en las rodillas y dejó caer el rostro entre las manos. El silencio se hizo más denso, pero ya no era vacío. Era un silencio que contenía verdad. Su respiración se volvió irregular. No luchó por controlarla. Allí, sin palabras, reconoció su fragilidad. Reconoció que había tenido miedo de detenerse, miedo de descubrir que ya no podía sostenerse solo. Había seguido caminando porque caer le parecía un fracaso. Pero ahora entendía que la verdadera caída no era rendirse, sino seguir fingiendo fortaleza. Jesús seguía presente. No se acercó para levantarlo. No extendió la mano de inmediato. Permitió que el hombre tocara fondo dentro de sí, porque ese fondo no era destrucción, sino verdad. Y en esa verdad, el hombre se vio pequeño, limitado, necesitado. Por primera vez en muchos años, no se presentó delante de Dios como alguien correcto, sino como alguien cansado. No como siervo diligente, sino como hijo exhausto. No pidió fuerzas nuevas. No prometió cambios. Solo dejó que el corazón se quebrara sin defenderse. Y en ese quebranto, algo se dio. La dureza acumulada durante años comenzó a aflojarse. No de golpe, sino como tierra reseca que empieza a abrirse con la primera lluvia. El hombre sintió una tristeza suave, limpia, sin culpa. Una tristeza que no condenaba, sino que liberaba. Comprendió que no había sido abandonado. Que Jesús no se había alejado en los años de sequedad. Había sido él quien había caminado sin apoyarse, creyendo que eso agradaba a Dios. Y esa comprensión lo llevó a un arrepentimiento silencioso, profundo, sincero. No hubo palabras pronunciadas. No fueron necesarias. Su caída fue aceptar que necesitaba ser sostenido otra vez. Y en ese reconocimiento humilde, el corazón, por fin, descansó. El hombre permaneció en silencio, con el corazón aún inclinado. No sabía cuánto tiempo había pasado. Allí, donde había dejado de sostenerse, sintió algo distinto. No fue una emoción intensa ni un impulso repentino. Fue una calma nueva, profunda, que no venía de haber resuelto algo, sino de haber sido visto. Jesús se acercó entonces. No lo hizo con prisa ni con solemnidad. Se acercó como quien conoce el momento exacto. El hombre no levantó la vista de inmediato, pero supo que estaba frente a él. La presencia de Jesús no pesaba, al contrario, aligeraba. No exigía explicaciones ni ofrecía discursos largos. Su cercanía bastaba. No te llamé para que fueras fuerte, dijo Jesús con voz serena, sino para que permanecieras conmigo. El hombre sintió esas palabras descender despacio, sin herir. Comprendió que durante años había vivido tratando de honrar a Dios con firmeza, cuando lo que el Señor había esperado siempre era confianza. No había sido reprendido por su constancia, pero sí invitado a algo más hondo. Jesús continuó hablándole con sencillez, sin elevar la voz, como quien habla a un corazón que ya está abierto. Has guardado el camino, pero olvidaste que no lo recorres solo. Aquello no fue una corrección dura. Fue consuelo. El hombre respiró con más libertad. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de justificarse ni de prometer fidelidad futura. Solo permaneció allí, recibiendo. La transformación no ocurrió como un giro brusco. No hubo una sensación repentina de plenitud. Fue más bien un ajuste interior, delicado, casi imperceptible. El corazón comenzó a soltarse del esfuerzo constante.
La fe dejó de sentirse como una carga silenciosa y volvió a ser un lugar donde descansar. Jesús no le habló de grandes cambios externos. No le pidió que hiciera más, ni que corrigiera rutinas. Le mostró, con su sola presencia, que la vida espiritual no se sostiene por la perfección, sino por la comunión. Que la fidelidad no se mide solo por permanecer, sino también por aprender a apoyarse. Cuando Jesús se levantó, el hombre también lo hizo, despacio. No se sentía distinto por fuera. El día siguiente sería parecido a muchos otros. Pero algo había cambiado en lo profundo. Ya no caminaba desde la autosuficiencia, sino desde la dependencia humilde. Y esa dependencia no lo debilitaba. Lo hacía libre. Jesús lo miró una vez más, con una paz que no necesitaba palabras, y el hombre entendió que no estaba comenzando una vida nueva, sino aprendiendo a vivir la misma vida, ahora acompañado. Si esta historia fue de bendición para tu vida, permanece atento a las que vendrán. Y si fue de edificación, compártela, para que el Evangelio de Dios llegue también a otros. En la Biblia puedes encontrar un mensaje semejante al que acabas de escuchar, donde Jesús llama a los cansados del alma a descansar en Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28, Reina Valera 1960.